Ahí, ¿se ve? Ahí se ve. ¿Pasa? Sí, pasa, ahí pasa. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, vamos a introducirnos en el mundo inquietante de las valvulopatías, que es una cosa muy prevalente hoy día. ¿Se me escucha bien, no? Sí, sí, Bien. profe. Muy bien, bueno. De las cuales ustedes van a ver que en clínica cardiológica hay muchas ramas de la cardiología que estudia o trata patologías que son más apremiantes o agudas, como el síndrome coronario o las arritmias, en cierto caso. Pero hay otra parte de la cardiología que trata de patologías eminentemente crónicas, ¿sí? O que se extienden en el tiempo, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, dentro de varias que ya tenemos, además de las miocardiopatías en sí, que las vamos a ver más adelante. Las valvulopatías, o sea, las enfermedades valvulares, nosotros para mejor didáctica, las dividimos en valvulopatías que producen un cierre de las válvulas, como valvulopatías que producen una disminución del cierre de la válvula, pero como puerta. Una disminución en la apertura o una disminución en el cierre. Tenosantes, o sea que se cierra la válvula y no se puede abrir bien. Y las demás, valvulopatías regurgitantes. ¿Sí? Dicho sea de paso, que cuando se cierran, no se cierran del todo bien. Van a ver que la mayoría de las valvulopatías que vamos a ver, tanto estenosantes como regurgitantes, son de corazón izquierdo, o sea, válvula aórtica y válvula mitral. Las valvulopatías derechas están muy olvidadas, ahora están empezando a aparecer un poco en su patología, ya que tiene menos repercusión hemodinámica, menos repercusión clínica, menos repercusión en la mortalidad. Hoy día la única valvulopatía derecha que se está tratando es la insuficiencia tricuspidia, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las valvulopatías del corazón izquierdo. Entonces, empezando con la primera valvulopatía estenosante y la más importante, que es la estenosis aórtica. Motivo. Ahora vamos a ver la mayoría de las causas. Lo que hay que saber es que la valvulopatía más prevalente, al ser la más prevalente, es la que más posiblemente ustedes en medicina general o en medicina clínica que pueden llegar a hacer, la van a ver. Y cuando se encuentren adelante un paciente que tiene un soplo, lo más probable, solo por estadística y por prevalencia, es que tenga una estenosis aórtica. Por supuesto que las características del soplo y demás, valvulopatía. Pero por sola estadística yo me puedo saber que si hay un soplo en un paciente de determinadas características, sé que tiene o puede llegar a tener una estenosis aórtica. Como todas las valvulopatías dijimos que eran unas enfermedades crónicas y las enfermedades crónicas son de lenta evolución. Hay que por mucho tiempo las valvulopatías, la gran mayoría de ellas, se encuentran asintomáticas durante muchos años, hasta que luego se genera por sobrecarga que genera o empieza a dar los síntomas, pero ya cuando la valvulopatía en general es de edad moderada o de grave severa. Eso genera, todas esas son generalidades que yo estoy diciendo que se da para todas las valvulopatías. Es bueno recordar. La estenosis aórtica genera una carga de presión de manera crónica sobre el ventrículo izquierdo. Al no permitir el flujo de salida, aumenta la presión con que el ventrículo izquierdo tiene que pelear. Nosotros le llamamos a eso el aumento de la carga. Si usted valva, es una de las dos sigmoideas, la otra es la sigmoidea pulmonar. Recuerden que tiene una válvula, una valva derecha y una valva izquierda y una valva no coronariana, que es asimétrica, que tiene relación directa con la aorta o directa y que tiene un borde libre y un borde que es mucho más grueso. Y acá se puede ver, a ver si poner la opción en puntero. Un borde libre que es muy más grueso, que es donde se apoyan
entre sí las válvulas y un borde que ha adherido a la pared aórtica y a la pared ventricular, que es muy fino. Esta bolita generalmente se fibrosa o nódulo de Arancio. Es importante saberlo en anatomía porque los pacientes con el válvula las vegetaciones o nódulos sobre las válvulas. Si no sabemos que los nódulos de Arancio son normales, lo podemos confundir con una enfermedad infecciosa de las válvulas. Bueno, bien. Dicho esto, la etiología de la valvulopatía de la estenosis aórtica la podemos dividir en tres. En una estenosis aórtica valvular, que es por la inmensa mayoría y lejísimo la más prevalente. Una etiología subvalvular, donde la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo está por debajo del aparato valvular, en este caso por hipertrofia del septum, por ejemplo una miocardiopatía hipertrófica, o por estenosis supravalvular, en el cual el único caso o los casos más conocidos son las famosas coartaciones de aorta en la aorta ascendente o la aorta descendente. Pero hecho esto, no quiero que se acuerden mucho de esto, sino de las valvulares, que son las mucho más prevalentes que el resto, de las cuales la enfermedad degenerativa y la congénita, o aortopatía bicúspide, son las dos más prevalentes. Básicamente, si un paciente tiene una estenosis aórtica valvular, lo más probable es que tenga una valvulopatía degenerativa, o sea que la válvula esté cerrada por vieja, por deterioro de los años, por aterosclerosis, o que tenga un deterioro de su apertura por un cierre por una cardiopatía congénita que se llama aorta bicúspide. Como toda aorta bicúspide no es normal y no abre bien. Esta es una apertura vista en un eje corto, o sea, de frente de la válvula aórtica, con un orificio entre 3 y 4 centímetros. La valvulopatía reumática, hoy día en la válvula aórtica menos frecuente, vamos a ver que la valvulopatía mitral sí es frecuente, que deja una estenosis con un orificio central. La valvulopatía calcificada o degenerativa, que es la más frecuente, que se ve en personas añosas. Y la valvulopatía bicúspide, que la misma conformación bicúspide de la válvula genera a la larga estenosis y se da generalmente en sujetos más sanos. Esto es lo mismo, son preparados cadavéricos obtenidos de distintas exéresis de valvulopatías, en donde se ve que a la válvula normal, que fíjese que las válvulas son bien pulidas y gráciles, finitas, una valvulopatía reumática es muy gruesa, la valvulopatía degenerativa, Candé, tiene muchos nódulos de calcio, imposible abrir esta puerta, y la valvulopatía bicúspide, fíjese que tiene dos cúspides, ¿sí? Estas están funcionadas, estas dos, y la tercera cúspide, que forman dos, en boca de pescado, como la vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que hace la valvulopatía aórtica? Se llama fisiopatología de la valvulopatía aórtica. Lo que hace es poner, como acá se ve, un tope a la salida de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Entonces, si yo para abrir esta puerta de la válvula aórtica en las fases isolométricas sistólicas, para llegar a la fase eyectiva, tenía que hacer X determinada presión en el ventrículo izquierdo, si esa puerta ahora está cerrada o está muy dura para abrirse, tengo que hacer mucho más fuerza. Esto genera que la presión que tiene que generar mi ventrículo izquierdo tiene que ser más alta para abrir esa válvula. Y que el flujo de sangre, aunque se abra la válvula, se mantiene por menos tiempo, entonces el flujo de sangre es menor. Eso genera un aumento de la presión de todas las cavidades izquierdas, principalmente el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, por eso se llama sobrecarga de presión. Y hace que el ventrículo izquierdo crezca de manera concéntrica, ¿sí? Es muy parecido, por no decir igual, a lo que pasa con una hipertensión arterial crónica, que es lo mismo, pero a nivel que el aumento de la carga, en vez de estar a nivel de la válvula, está a nivel de los vasos del sistema o del circuito circulatorio mayor. Entonces, ¿qué genera esta obstrucción de flujo? Aumento de la presión sistólica, esto, del ventrículo izquierdo. Eso hace que la masa del VI aumente. Eso hace que la masa del VI consuma más oxígeno, porque ahora los miocitos son más grandes y necesitan más oxígeno. Y eso genera isquemia miocárdica. ¿Por qué?
porque las arterias coronarias no crecen al mismo ritmo que crece la masa ventricular izquierda, entonces las mismas arterias coronarias para un ventrículo que ahora es el doble de grande no le llevan la misma cantidad de sangre y generan isquemia. Esa isquemia genera, a la larga, disfunción del ventrículo izquierdo, porque esa isquemia genera infartos, microinfartos, disfunción y genera, a la larga, insuficiencia ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca. Lo mismo el tiempo eyectivo aórtico que está aumentado. También aumenta la presión diastólica del VI, ¿sí? Porque al haber más presión acá adentro, en diástole entra menos sangre de la aurícula al ventrículo. Eso hace que el aporte miocárdico de oxígeno es menor y ya se le suma que el consumo era mayor, genera más isquemia. Y a todo esto la sangre que sale a la aorta por esta puerta cerrada es menos y tiene menos presión, entonces genera que las arterias coronarias además tengan menos presión de sangre. Todo eso genera isquemia miocárdica y disfunción ventricular izquierda. Por eso, como los síntomas generales son isquemias, el principal síntoma que ocurre, y repito, luego de muchos años de que la válvula está cerrada y no da síntomas, porque el ventrículo izquierdo se la banca, genera adaptaciones, crecimiento, que en primer tiempo no genera disfunción, pero a la larga sí. Angor, el paciente tiene un angor que clásicamente, en general, es de esfuerzo, ¿sí? No es un angor de reposo, como puede ser en la cardiopatía isquémica coronaria. Y en general, también lo van a ver, la mayoría de los síntomas se produce cuando la estenosis o cuando el cierre valvular ya es grave, ¿sí? Es rara la valvulopatía leve o leve moderada que da síntomas. Realmente por eso pasa desapercibido durante mucho tiempo. Ya vimos por qué se genera el angor, ¿sí? Que es el dolor de pecho de origen isquémico ventricular. Síncope. Si no sale mucha sangre por la aorta, muchos de los órganos del cuerpo se quedan en hipoperfusión. Y uno de los tantos es el cerebro, que por más que tiene autorregulación cerebral, como el volumen sistólico que larga es fijo, cuando yo hago variaciones de mi posición corporal, como será de sedestación a bipedestación, no aumenta el volumen sistólico y genera generalmente lipotimias o síncopes. Y por último, disnea de esfuerzo. Cuando el ventrículo izquierdo ya falla, en la última parte de la estenosis aórtica, empieza con falta de aire. Bien síntomas de insuficiencia cardíaca clásica. Tiene signos también la insuficiencia a la estenosis aórtica, sí, generalmente está dado en el pulso. Van a ver que las valvulopatías aórticas, tanto estenosis como insuficiencia, tiene una signología muy florida. En cambio, las valvulopatías mitrales no son tan signológicas y sintomatológicas, ¿sí? Y la estenosis aórtica, cuando es grave, el pulso es de ascenso lento y de amplitud disminuida. Si sale muy poca sangre, el pulso va a ser pequeño, ¿sí? La presión va a ser pequeña. Y generalmente ascenso lento porque la apertura valvular tarda mucho. Entonces es el famoso pulso parvus y tardus de los libros, siempre cuando la estenosis es grave. Frémito sistólico, cuando nosotros hablamos de palpación del área cardíaca, que es algo ya prácticamente en desuso, pero que se utiliza mucho en semiología, cuando el soplo es severo, y principalmente en válvulas calcificadas, ese soplo puede palparse por medio de frémitos en el área aórtica, ¿bien? En el área de auscultación aórtica. Y el choque de punta es intenso y sostenido. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo crece en hipertrofia concéntrica, y al crecer en hipertrofia concéntrica, el golpe de la yema de mis dedos o el choque de punta es mucho más fuerte. Lo mismo pasa en un paciente con hipertensión arterial de larga data. Pero el signo clásico, los signos clásicos que nosotros podemos ver en cualquier valvulopatía, lo que nosotros esperamos es la famosa auscultación con la auscultación de los ruidos cardíacos y el famoso soplo. Más allá de cómo está en el R1, el R2, si existe R4, que existe, porque existe aumento de la presión de fin de diástole, lo principal de la estenosis aórtica y de toda valvulopatía es el soplo. Y la valvulopatía aórtica, lo principal que tiene es un soplo sistólico,
Bien, este es el primer ruido, este es el segundo ruido, o sea, todo esto es la sístole, y vemos que luego de que pasa la isovolumétrica sistólica, y al abrirse la válvula aórtica, que se escuche un clic eyectivo, que es difícil de escuchar, porque la válvula abre mal, entonces la puerta hace ruido cuando se abre, empieza a salir la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, y eso genera un soplo de tipo romboidal o creciendo y decreciendo, que se llama, creciendo y decreciendo, bien, a medida que sale la sangre perioyectiva, llega a su pico y baja hasta volver a cerrarse la válvula aórtica en el segundo ruido aórtico, o el componente aórtico del segundo ruido. Y algo llama la atención que es difícil de escuchar, solo para hoy día, para el clínico avesado o el cardiólogo viejo, que nosotros podemos definir sin necesidad de un ecocardiograma la severidad de la estenosis aórtica cuando ese soplo, ese rombo decreciendo y decreciendo se acerca más al segundo ruido, ¿sí? Que se llama acmé telesistólico, o sea, o de fin de sístole. Cuando más se acerca al segundo ruido, quiere decir que más tarda en abrirse esa válvula, quiere decir que más cerrada está. Por eso, uno de los signos de gravedad en la cabecera del paciente, podemos decir que nosotros le palpemos un pulso parvus y tardus, que el R2 desaparezca porque se va tan cerca el soplo del R2 que lo tapa, y que tenga, como bien dijimos, un acmé tardío, un pico tardío de los mismos acmé, o telesistólico del soplo romboidal de la estenosis aórtica. Como estudios complementarios en toda valvulopatía vamos a estar, como todo, enfermedad cardiovascular, electro, placa y eco, que es lo principal. Y donde vemos el electro, que no vamos a ahondar mucho, un electro clásico, una estenosis aórtica, también puede ser de una hipertensión arterial, en donde vemos signos claros de hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Principalmente en todo lo que es cara lateral del VI, bien, fíjense que tiene signos de Sokolov positivo, se suman C2 con C5 o C6, tienen un Sokolov positivo, y signos de isquemia subendocárdica, dado por el infra-LST y las T negativas, que hablan de que ese miocardio, además de estar hipertrófico, está sufriendo. Esto es un electro típico de una estenosis aórtica que ya lleva sus años, bien, de grado moderado severo. Muy probablemente encuentren electros similares en pacientes con hipertensión arterial de larga data. Ahora bien, ya hace tiempo para la vedette o el gold estándar de estudio de toda valvulopatía es el ecocardiograma Doppler, donde nosotros podemos directamente ver la válvula y estimar con alta especificidad cuánto está cerrada. Podemos ver la forma de la válvula, el grado de calcificación en la estenosis aórtica calcificada, el grado de severidad del cierre, cómo se encuentra a su vez el ventrículo izquierdo, cuán grueso está, cómo se mueve, si tiene o no insuficiencia cardíaca, cómo está la aurícula izquierda y todo el segmento de corazón derecho, y lo podemos usar además de todo esto para hacer un seguimiento del paciente asintomático. Y acá les muestro brevemente, no es para que ustedes sepan esto, pero lo que son las vistas ecocardiográficas de una estenosis aórtica. Fíjense, esto es lo que se llama un eje largo del ventrículo izquierdo, en donde acá atrás está la aurícula izquierda, acá está el ventrículo izquierdo cortado de manera sagital, acá está la aorta, esta es la válvula mitral, esta es la válvula aórtica, fíjese que está gruesa y se abre muy poquito, y lo grueso que están, aunque ustedes no sepan, ver las paredes del ventrículo izquierdo. Acá tenemos una escala, cada uno de estos intervalos de entre coma y coma, entre guión y guión, son 1 centímetro. Si yo lo traslado acá, este septum tiene aproximadamente 2 centímetros, cuando lo normal es hasta 1. Acá vemos un eje corto donde vemos la válvula aórtica normal. Bien, esto es un corazón normal, para que vean con esta válvula aórtica. Fíjense que está calcificada y fíjense lo poquito que abre. Esto solamente a manera representativa, porque esto es terreno exclusivo del cardiólogo. Y lo que sí tienen que saber que es importante, que a su vez el ecocardiografista cuando ustedes le piden estudio se lo va a decir, es cuando una valvulopatía es severa. Y la estenosis aórtica severa cuando su área valvular, o sea, el orificio de salida de la sangre del ventrículo izquierdo, es menor
a 0,8 centímetros cuadrados. Bien, esto es lo único de todos estos parámetros que a mí me importa que sepan. Cuando ese cierre, que ven que es progresivo, a medida que es leve, moderada, severa, se hace menor a 0,8, recuerden que yo dije que la válvula aórtica normal tiene un área entre 2 y 4 centímetros. Cuando es menor a 0,8, o sea, cuando llega a un cuarto de lo mínimo normal, se habla, más o menos, se habla de una estenosis aórtica severa. Eso sí es importante, porque ahí me dice que el paciente tengo que estar mirándolo más de cerca para ver si lo tengo que intervenir o no. Y como historia natural de la enfermedad de la estenosis aórtica, podemos ver que tiene, como toda valvulopatía, este gráfico se repite en casi todas, un largo periodo latente o asintomático, donde el ventrículo izquierdo se banca todo, la válvula está cerrada, pero no genera síntomas. Y si el paciente no va al médico, si el paciente no concurre, no tiene chequeos de salud, no se detecta. Y comienza a dar síntomas en general, fíjense la edad, luego de los 60 años, un poco antes, 50 o 45 para las valvulopatías bicúspides, en donde comienzan con los síntomas, ¿sí? Y depende con el síntoma que comience, en general, la gravedad de la insuficiencia, de la estenosis aórtica. Pero lo importante saber de ustedes es que una vez que comienzan los síntomas, esta valvulopatía que no venía haciendo nada, inmediatamente, comentados los síntomas, la gravedad del paciente o la empeoría tiene un declive prácticamente logarítmico. Una vez que el paciente empieza con síntomas, esa valvulopatía hay que hacer algo porque se muere rápidamente. ¿Bien? O sea, nos dice que su pronóstico empeora exponencialmente. Fíjense que 3 de cada 4 pacientes fallece a los 3 años desde el inicio de los síntomas. ¿Sí? A los 5 años si tiene angor, a los 4 años si tiene síncope, y si tiene ya insuficiencia cardíaca, que es el peor de todos los síntomas, fallece a los 2 años. O sea, ahí tenemos que hacer algo sí o sí. ¿Qué muestra esta tabla? Repito, que el paciente con estenosis aórtica tiene, igual que en otras válvulas, alto periodo de tiempo asintomático. Pero cuando comienzan los síntomas, hay que hacer algo. Tratamiento médico. Como regla general, las valvulopatías generalmente son de tratamiento quirúrgico. ¿Sí? El tratamiento médico, lo que uno se basa es en tratar de evitar, cuando uno descubre una estenosis aórtica, que siga avanzando. Pero la verdad de la milanesa es que avanza expeditivamente, independientemente de que nosotros hagamos, o más rápido o más lento, pero avanza sí o sí. Prácticamente todos los pacientes con estenosis aórtica vamos a tener que, en general, evitar realizar algún tipo de intervención para abrir esa válvula. Entonces, la estenosis aórtica severa, que hay que evitar que ese tipo haga ejercicios competitivos. ¿Por qué? Porque tiene un volumen de minutos fijo y se va a caer, o puede ser una muerte súbita. En algunos casos, hacer profilaxis para endocardititis infecciosas. En algunos casos, profilaxis para fiebre reumática. En general, solo en pacientes que tuvieron fiebre reumática, si no, no se hace. Controlar todos los factores de riesgo, principalmente la hipertensión. Y el seguimiento sintomático, bien, nosotros lo hacemos con ergometría y eco anual. Bien, muchos pacientes que no tienen síntomas, por ahí no tienen síntomas porque son pausisintomáticos, que se llama, que se auto recluyen, son gente mayor que no hace ejercicio, entonces no tiene síntomas, pero porque no genera aumento del volumen sistólico. Entonces se los tenemos que generar nosotros con controles por medio de ergometría. Entonces, por medio de ergometría nosotros vemos si realmente no tiene síntomas o realmente tiene síntomas. Pero sí, lo importante de todo esto es el tratamiento quirúrgico. Las valvulopatías se curan con tratamiento quirúrgico, no con tratamiento médico. ¿Y cuándo se opera? Y esto es para todas las válvulas igual. Se opera cuando la valvulopatía es grave y tiene síntomas. En nuestro caso, en este caso, cuando la estenosis aórtica es severa y tiene síntomas, se opera. Porque vimos que cuando empieza con síntomas, el pronóstico es mucho peor que cuando no tenía síntomas. Entonces ahí hay que cambiarla. Cuando la estenosis aórtica es grave, sigue síntomas, pero en el eco yo le veo disfunción ventricular izquierda. También hay que operar. Cuando la valvulopatía es severa y tiene ausencia de síntomas, pero con una ergometría que sí le genera síntomas, o cuando la valvulopatía es severa sin síntomas, pero le voy a abrir el pecho por algún otro tipo de cirugía cardíaca. Por ejemplo,
si le voy a hacer un bypass coronario, porque tiene 3 arterias coronarias que tengo que arreglar, y además tiene una estenosis aórtica, ahí mismo le hago el reemplazo valvular. Entonces, repito, para todo paciente que tenga valvulopatía, sea cual fuere, se interviene quirúrgicamente cuando es severa y cuando o tiene síntomas o genera disfunción ventricular o se tiene que operar de alguna otra cosa para no abrir el pecho 2 veces, que aumentamos muchísimo su mortalidad. Profe, Te escucho. ¿le puedo hacer una pregunta ahora o espero al final? Como quieras. Respecto ahí a que usted dijo, uno de los criterios de cuándo operar, que sea asintomática con disfunción ventricular izquierda. Sí. ¿Qué signo sería de disfunción ventricular En y el, que no de síntomas? no hay signos de difusión ventricular, es difusión ventricular por ecografía. Por eso nosotros decimos por ecocardiografía. Si no tiene síntomas, no tiene síntomas, o sea, no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Pero nosotros podemos tener disfunción del ventrículo izquierdo, que caiga la fracción de eyección, sin síntomas en un primer periodo. ¿Me explico? O sea, sería cuando cae la fracción de eyección y que el paciente no tiene síntomas, a eso nos referimos cuando hablamos de disfunción ventricular izquierda. Nos referimos exactamente a eso. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Qué le ponemos? Tenemos varias prótesis. Las primeras prótesis que se hicieron en nuestra vida fueron prótesis de tipo mecánicas. Hoy día se ponen solamente estas, que son bidiscos. Antes se ponían jaula bola y hemidiscos. No tiene sentido, esto yo les muestro nomás. Se ponen prótesis biológicas también. Estos son de pericardio bovino. Estas son de pericardio porcino. Estos son homohigitos, o sea, son de cadáveres humanos. Y estas son prótesis percutáneas que se está poniendo muy en moda hoy en día, que por cateterismo se ponen. ¿Qué tienen que saber ustedes? Que básicamente el paciente joven, que nosotros llamamos joven a menores de 65 años, cuando hay que operarlo, le ponemos una válvula mecánica. Y en los pacientes mayores de 65 años o viejos, por así decirlo, le ponemos una válvula biológica. ¿Por qué? En general, las válvulas mecánicas tienen mayor durabilidad, pero se tienen que anticoagular. Y no tengo que anticoagular a un viejo de 70 años que puede hacerme un hematoma subdural si se cae. Por ende, a ellos le ponemos válvulas biológicas que tienen una menor durabilidad. Ahora vamos a ver que esto es relativo, pero no se tienen que anticoagular. Ahora bien, esto ha mejorado mucho en los últimos años y se puede ver, esto por supuesto son series de Estados Unidos, acá no tenemos casi ninguna serie, que desde el 2001 hasta casi en nuestra época actual, ha aumentado mucho la inclusión de válvulas protésicas biológicas y ha disminuido la inclusión de válvulas mecánicas. ¿Por qué? Porque las válvulas biológicas han mejorado muchísimo su perfil y las válvulas mecánicas hoy día con la anticoagulación, y como la gente vive mucho tiempo, no es bueno tener un paciente de 90 años anticoagulado por una valvulopatía, por lo cual se eligen más válvulas biológicas que otra cosa. Ahora bien, ustedes, válvula mecánica jóvenes, válvulas biológicas adultos. ¿Está bien hasta ahí? Bien, seguimos con la estenosis mitral. Así como la estenosis aórtica era la valvulopatía más frecuente, la estenosis mitral es la menos frecuente de todas y una de las más benignas. Lo único maligno que tiene es que se produce en gente más jóvenes, y generalmente mujeres en edad media, de 30 años aproximadamente. Es una obstrucción del tracto de salida de lo que sería la aurícula izquierda o de entrada del ventrículo izquierdo. Básicamente se cierra la válvula mitral. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que se cierre la válvula mitral impide el pasaje, ahora lo vamos a ver, de la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Bien, así como en la anterior producía la falta de pasaje o la disminución de pasaje del ventrículo izquierdo de la aorta. Así como la estenosis aórtica tenía como principal causa la degeneración valvular o la bicúspide, la valvulopatía reumática es la principal causa de la estenosis mitral en la mayoría de los países, principalmente en la mayoría de los países no desarrollados. Esta es la prevalencia de estenosis mitral reumática en la mayoría de los países. Fíjense que nosotros tenemos una prevalencia intermedia, que los países africanos o del sudeste asiático, o sea, se darán cuenta que cuanto más desarrollado es el índice de ingreso de cada país, menor frecuencia de valvulopatía reumática. Esto quiere decir que la fiebre reumática es una patología hoy día
con la antibiótico-terapia tan temprana en desaparición. Y solo quedan los países donde o no se detecta o no tienen un sistema de salud como la gente, como el nuestro. Entonces, ¿qué pasa? La faringitis estreptocócica mal curada o una fiebre reumática aguda mal curada genera autoanticuerpos que durante muchos años, una vez curada la infección aguda, va generando reacciones cruzadas con distintos tejidos cardíacos. En general, el más importante es la válvula, y dentro de las válvulas, la válvula mitral y la aórtica. Eso genera que esas válvulas queden inflamadas de manera crónica, y la inflamación crónica genera engrosamiento, pegoteamiento y disminución de la apertura. Entonces no me interesan muchos signos ecocardiografios, no me interesa, pero lo que podemos ver acá en estos preparados anatomopatológicos es cómo la válvula mitral en este corte coronal del corazón visto desde la vista de la aurícula izquierda, la válvula mitral se cierra en boca de pez, así se llama, y acá de la cara ventricular. Queda pegoteada las válvulas anterior y posterior de la mitral, que están muy engrosadas, y no se pueden abrir de manera correcta, por inflamación crónica. Entonces, hoy día, si yo le tengo que preguntar cuál es la causa de la estenosis mitral, para ustedes es prácticamente una sola, y es la estenosis mitral reumática. Por supuesto que existen otras causas, ¿sí? De las cuales congénitas, el lupus, la radioterapia, que hoy ha bajado mucho porque ahora se hace braquiterapia. La más común, dentro de las infinitesimalmente menores con respecto a la valvulopatía reumática, es la calcificación del aparato valvular mitral. O sea, que la válvula se cierre por vieja en gente mayor, ¿bien? Que es la principal causa de la estenosis aórtica. Acá es la segunda causa de estenosis mitral. O sea, estenosis mitral igual valvulopatía reumática. Entonces, esa primera infección reumática no tratada o maltratada, durante años, como toda valvulopatía crónica, tiene años asintomática, y lo repito, genera inflamación crónica, fibrosis, rigidez de las valvas, que terminan reduciendo progresivamente el orificio mitral. Esto genera, a la larga, aumento de presión entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Por disminución del pasaje, eso generalmente aumenta toda la presión en el circuito pulmonar, que es de donde viene la sangre de la aurícula izquierda, y genera dilatación e insuficiencia, pero del corazón derecho. La valvulopatía mitral estenótica genera su daño principal en el circuito pulmonar y en el corazón derecho por aumento de la presión. Generalmente protege, se dice entre comillas, el corazón izquierdo, porque sobre el corazón izquierdo no hace absolutamente nada, no produce ni sobrecarga de presión ni sobrecarga de volumen. Todo donde produce esto es sobre la aurícula izquierda y su circuito menor que queda posterior a la misma o previo. Entonces, esta estenosis de la válvula mitral genera aumento de la presión de la aurícula izquierda, crecimiento de la aurícula izquierda, engrosamiento de la misma, y de todo el corazón derecho y el aparato del capilar pulmonar, es donde se produce. Y ahora vamos a ver. Dijimos que la estenosis mitral, o la valvulopatías mitrales, tanto estenosis como insuficiencia, tiene pocos signos, pero muchos síntomas, ¿sí? Tiene síntomas, por ejemplo, por elevación de las presiones pulmonares y venosa capilar pulmonar, sí, tiene disnea, edemas agudo de pulmón, tos, ¿sí? Por edema venoso crónico, hemoptisis, por rupturas del sistema venoso capilar hacia las venas bronquiales, y signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero derecha, congestión venosa sistémica, edema, yugulares ingurgitadas, hepatomegalia y ascitis, o sea, cuando es muy avanzada. Y síntomas de dilatación de aurícula izquierda que, en general, cuando la aurícula izquierda se dilata, genera o termina en fibrilación auricular. ¿Qué da la fibrilación auricular? Palpitaciones. Cuando la sangre no puede pasar y se queda estasiada en la aurícula izquierda, genera coágulos. Esos coágulos generan embolias, y esas embolias generan principalmente ACV. Y ya algo que no se ve es disfonía con crecimiento muy grande la izquierda, puede apretar el nervio, la rama del nervio de la elige inferior recurrente y dar una parálisis de las cuerdas vocales. Eso ya no se ve. Y parafraseando a un libro de semiología clásica, que es el de Caíno Sánchez de cardiología,
dice que la estenosis mitral es disneizante y palpitante siempre, o sea, siempre te va a dar falta de aire y prácticamente siempre palpitaciones, generalmente porque están fibrilados, y embolizante y hemoptizante a veces, o sea, cuando generalmente están muy, pero muy graves y hoy día ya prácticamente no llegan a eso. Bien, quédense con estas máximas que es muy bueno. Pero siempre dijimos que cuando nosotros hablamos de valvulopatía, el soplo es la vedette. Y con la estenosis mitral, el soplo no lo vamos a encontrar en sístole, sino lo vamos a encontrar en diástole, que es cuando se abre la válvula mitral. Esto es el primer ruido, esto es el segundo ruido, este es el primer ruido del segundo latido, o sea, esto es diástole y esto es sístole. En diástole, cuando se abre la válvula mitral, que también genera un chasquido porque se abre porque está muy dura, genera un soplo que se llama rolido o retumbo diastólico, muy difícil de escuchar, no van a ser, no es fácil escuchar los soplos diastólicos, a veces dice que hay que pensarlos para escucharlos, son soplos de baja presión, existe un gradiente bajo entre sangre entre aurícula y ventrículo izquierdo, la sangre pasa más lento, entonces el soplo es más apagado, se escucha con campana, y dura prácticamente toda la diástole, zafando la isovolumétrica diastólica, con un refuerzo que se llama presistólico, fíjense acá, que aumenta, está dado por la patada auricular. Y fíjense que esto está dado por un aumento de la presión, que acá está en línea roja del ventrículo, de la aurícula izquierda con respecto al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Esa sobrecarga de presión está dada durante toda la diástole, menos en la isovolumétrica diastólica. Que la isovolumétrica diastólica, y esto se lo dejo para que lo vean ustedes, esté respetada, acá, luego que se cierra la válvula aórtica, me hace la gran diferencia con el otro soplo diastólico, que es la insuficiencia aórtica. ¿Bien? Pero eso es más para el cardiólogo avesado. Pero téngalo en cuenta. ¿Qué sí tiene hermoso? Hermoso en realidad, porque somos medio, nos gusta el morbo, pero la estenosis mitral, que tiene una placa generalmente muy llamativa, que es prácticamente una placa de insuficiencia cardíaca derecha, pero con ventrículo izquierdo respetado. Fíjense que el ventrículo izquierdo, la silueta cardíaca izquierda, el arco inferior izquierdo está normal, pero tiene todo el corazón derecho hipertrofiado, desde una convexidad de la arteria pulmonar, porque está aumentada su presión, desde un aumento de una hiperdensidad en el medio centro torácico, que es donde está la aurícula izquierda por su aumento de su diámetro, aumento del arco inferior derecho por dilatación de la aurícula derecha, aumento hipertensivo de los senos costofrénicos, perdón, de los senos pulmonares, ¿sí? Por hipertensión venosa capilar. A veces pueden ver derrames pleurales, ¿bien? Y todo esto, fíjense, llamativamente, acá tiene las figuras de las siluetas mamarias, se da en mujeres jóvenes. Es rara la valvulopatía mitral estenótica en varones. Cuando ustedes vean un soplo diastólico e insuficiencia cardíaca derecha en una mujer joven, jóvenes de 30 años o menos, piensen siempre en una estenosis mitral. No le busquen otra causa. Es lo más prevalente. Y aún así, es la valvulopatía menos frecuente. También en el electrocardiograma. El electrocardiograma, ¿qué va a hacer? Si no hace nada sobre el ventrículo izquierdo, pero agranda todo lo que sea aurícula izquierda y ventrículo de aurícula derechos, lo que voy a tener, sin entrar en grandes disquisiciones de electrocardiografía, es una gran hipertrofia de ventrículo derecho y gran hipertrofia biauricular. ¿Cómo se ve la hipertrofia de ventrículo derecho? Primero por el eje está tirado a la derecha. Fíjense, acá está isodifásica el QRS en D1, quiere decir que el eje está en 90 o más. Eso se da por crecimiento del ventrículo derecho. Si voy a las aurículas, fíjense que tengo B1 y B2 un componente negativo muy grande de la onda P. Esto quiere decir, o habla, de crecimiento auricular izquierdo. Y una onda P en cara inferior, o sea, en D2 y en ADF, una P muy picuda, que me habla de crecimiento auricular derecho. Y una transición, si no se recuerdan ustedes cuando hablamos de transición de QRS, desde B1 a B6, que ya empieza con R en B1. Esto habla de crecimiento ventricular derecho. Y hasta una imagen de bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Bien? Esto después repásenlo. O sea, estenosis mitral va a dar crecimiento
auricular derecho, crecimiento auricular derecho y crecimiento auricular izquierdo sin o respetando el ventrículo izquierdo. ¿Bien? El ecocardiograma nosotros dijimos que siempre era la base. Y fíjense que nosotros, y esto es generalmente para todas las valvulopatías estenóticas, es severa cuando es menor a 1, cuando se cierra esa estenosis mitral, cuando su área es menor a 1, cuando tiene un área en general entre 3 a 6 centímetros, cuando su área es menor a 1, cuando sea un tercio del valor normal, en general se habla de una estenosis severa. Fíjense acá, este es un eje corto, perdón, un eje largo paraesternal, un eje largo paraesternal y un eje largo apical. Fíjese la válvula, como se habla en domo, que se llama. Este es el pequeño orificio que abre. Está engrosada. Y fíjese que también tiene un engrosamiento reumático aórtico. Fíjese que el ventrículo izquierdo está chiquito, porque el ventrículo izquierdo no lo jode. Acá lo mismo. Fíjese las valvas abiertas e irregulares, porque tiene una afiliación auricular con esto acá dentro de la aurícula izquierda, que es un coágulo, un trombo, porque acá dentro de la aurícula izquierda se genera una estasis sanguínea. Y acá lo mismo visto, pero desde un eje largo que se llama apical, donde las válvulas, fíjense que se abren muy, pero muy poquito, porque están todas fibrosadas, rígidas y pegoteadas por la carditis reumática crónica. Dijimos que el tratamiento médico de las valvulopatías era solamente de sostén. Cuando una valvulopatía es severa y tiene síntomas, hay que hacer algo de manera quirúrgica o de manera intervencional. Sin embargo, si la paciente comienza con insuficiencia cardíaca derecha, por supuesto hay que dar todo el tratamiento de insuficiencia cardíaca derecha, que generalmente es diuréticos y betabloqueantes, diuréticos para aliviar la congestión, generalmente diuréticos de ASA, para aliviar la congestión venosa sistémica y la congestión venosa pulmonar, y betabloqueantes o digital cuando las palpitaciones, generalmente por fibrilación auricular, se vuelven muy sintomáticas. Hay que bajarle la frecuencia. Y cuando tiene arritmias, a veces, si la enfermedad es aguda, se cardiovierte, si no, se anticoagula para que evite formación de coágulos, ¿sí? Entonces, un paciente con estenosis mitral tiene que tener tratamiento de insuficiencia cardíaca derecha y anticoagulación para que no forme coágulos. ¿Bien? Recordemos que la estenosis mitral es disneizante y palpitante siempre, o sea, disminuimos la disnea y las palpitaciones con betabloqueantes y diuréticos, y hemoptizante y embolizante, principalmente la embolia, la disminuimos con anticoagulación. Y ahora sí es importante, lo que dijo que no es tan importante en estenosis aórtica, la prevención de endocarditis infecciosa y la prevención de una futura fiebre reumática. La estenosis mitral es muy preponderantemente se genera o puede generar en sus válvulas muy pegoteadas y con mucho área, porque la válvula mitral es un área más grande que la valvulopatía aórtica, endocarditis infecciosa. Y estamos complicados, porque pasamos a tener una enfermedad crónica a tener una enfermedad crónica reagudizada con una estenosis mitral reagudizada por infecciones con endocarditis infecciosa. Entonces tenemos que hacer profilaxis. ¿Y cómo se hace la profilaxis? Que no voy a entrar en eso. Básicamente tratando de disminuir la bacteriemia generada por distintos procesos bucales o infecciosos generales. Básicamente, por ejemplo, cuando uno tiene que ir al dentista, tiene que tomar antibióticos previos, por ejemplo, alguna amoxicilina, si es alérgico, alguna no aminopenicilina, sino alguna cipro o algo por el estilo. Y si tiene alguna infección urinaria, tiene que tratársela siempre. Recuerden que estas son la mayoría mujeres jóvenes, entonces pueden tranquilamente tener infecciones urinarias. Pero siempre cuando una estenosis mitral llega al grado de estar grave y generar síntomas, hay que abrirla de alguna manera. Y acá me detengo 2 segundos a decirle lo siguiente. Cuando la valvulopatía o el problema está en la válvula aórtica, que es una válvula más tosca, una válvula de cierre y abre con altas presiones, en general se saca y se pone una nueva, o sea, se opera. Cuando el problema está en la válvula mitral, ya sea por insuficiencia o por estenosis, como es el caso, la válvula mitral es mucho más delicada y en general se trata de no sacarla, sino de repararla y dejarle la misma válvula nativa al paciente, siempre que se pueda. Hay veces que no se puede, hay que reemplazarla. ¿Por qué?
Porque la válvula mitral además tiene el aparato subvalvular mitral. Y el aparato subvalvular mitral, más allá de que nosotros sabemos que evita que las válvulas se viertan hacia el lado auricular en sístole, a su vez, esa tensión sobre los músculos papilarios mantiene la geometría ventricular, ¿sí? Como esa elipse que es y que no se redondee. Muchas veces que se reemplaza la válvula mitral, esas cuerdas se pierden y el ventrículo empieza a volverse más esférico y entonces luego tenemos problemas de insuficiencia cardíaca. Por ende, ¿qué les tiene que quedar en claro esto? La válvula aórtica cuando tiene problemas se opera y se saca, la válvula mitral cuando tiene problemas, cualquiera de los dos, o que pierde o que está cerrada, se trata de arreglar y si no se puede, ahí se opera y se cambia. ¿Quedó claro? Dicho esto, la estenosis mitral ya hace tiempo que no se saca, ni se opera, ni se interviene a corazón abierto, sino que se hace lo que se llama esto, valvuloplastia mitral con balón, en donde se penetra por una vena sistémica periférica, en general alguna vena femoral, como dice acá, se llega al corazón derecho, a través de la fosa oval se pasa hacia el corazón izquierdo, se mete un catéter dentro de la válvula mitral y se infla como un globo, que se llama balón, que desgarra, por así decirlo entre comillas, las comisuras pegoteadas de la válvula mitral y genera un orificio mayor al que estaba antes, ¿sí? Es como que la despega. Esto se llama valvuloplastia, porque es una plástica mitral, con balón. Y es lo que está indicado hoy día en la estenosis mitral. ¿Bien? Bueno, no importa, tiene áreas de resultado óptimo y por supuesto no se puede hacer si tiene un coágulo acá, si tiene un coágulo en la aurícula izquierda que se por eco, no le vas a andar metiendo un catéter porque te llevas puesto el coágulo y le haces una CV gigantesco, o cuando tenga además severa calcificación o alguna otra cosa que requiera no la valvuloplastia, sino directamente el recambio valvular mitral. ¿Se entiende hasta acá lo que hicimos? Entonces, entra el catéter, se hace una punción transeptal, ese catéter se posiciona sobre la válvula mitral, se infla el balón y luego se desinfla y se retira y queda la válvula nuevamente con los bordes despegoteados con un área valvular mitral nuevamente óptima para el pasaje y con eso mejoran mucho los síntomas. La valvuloplastia mitral en general anda bien durante unos años, luego como la carditis reumática siempre sigue, porque es una cuestión de autoinmunidad ya crónica, la válvula vuelve a pegotearse y en 10 años aproximadamente entre uno y otro se hace un nuevo procedimiento de valvuloplastia y así sucesivamente hasta que esa válvula ya no se puede despegotear más y ahí sí hay que cambiarla. Pero siempre y cuando esa paciente ya va a tener varios años de más y no va a ser víctima, por así decirlo, de un reemplazo valvular mitral, o sea, ponerle una válvula nueva a los 30 años, ¿sí? Porque a los 50 esa válvula pierde su vigencia y la tengo que operar de vuelta, y no es lo mismo sobre un tórax virgen que sobre un tórax que ya fue operado. Está todo, hay cicatrices internas y demás. Entonces, valvulopatía mitral severa con síntomas se trata siempre de reparar antes de reemplazar. Creo que no tengo nada más. Y con eso terminamos valvulopatías escenosales. Ahora sí, gracias por escuchar. Bueno, y estoy dispuesto a escuchar. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. métele. En el electrocardiograma en una estenosis mitral, ¿la onda P, la P mitral, se ve como una M? La P mitral se ve como una M, ¿sí? Principalmente cuando, y no nos quieran barullar tanto con esto, la M mitral o la P mitral, cuando no existe todavía agrandamiento del ventrículo o la aurícula derecha. Cuando existe el agrandamiento de la aurícula o ventrículo derecho, la M mitral se pierde. La P mitral o la M se ve principalmente en insuficiencia mitral, lo vamos a ver la clase que viene. Y porque leí también que podía haber P cardial y P pulmonar cuando hay hipertensión pulmonar. ¿Cómo Sí, se ven esas? P pulmonar es la P pulmonar que vimos recién, que es la P picuda en derivaciones inferiores, P muy alta, con mucha amplitud, ¿sí? La onda P, ¿te recuerdan cuando vimos electro normal? Por supuesto que no se acuerdan mucho, que vimos que la onda P puede estar
o agrandada o en duración o en amplitud. En duración cuando generalmente hay crecimiento de aurícula izquierda, o en amplitud cuando hay crecimiento de aurícula derecha. Cuando hay crecimiento en amplitud, que se ve principalmente en derivaciones de los miembros inferiores, de 2, de 3 o de F, se llama P pulmonar. ¿Por qué? Porque viene de hipertensión pulmonar, que a su vez viene de hipertensión de la aurícula izquierda. ¿Sí? ¿Fui claro ahí? ¿Y qué era lo otro? La cardial. Lo No, leí así. la P cardial, que ya es un arcaicismo que ya no se usa, es para mostrar lo que yo mostré ahí, que es una mezcla de P mitral y P pulmonar. O sea, P tanto picuda como ancha. ¿Se ven las dos, digamos? Exacto. Ok. Tanto picuda, o aumento de voltaje, como aumento de la duración. Gracias. No existe más P cardial, o sea, no se habla más de P cardial. Pero Ah. está bien que lo hayas leído. ¿Qué más? Los escucho fehacientemente y libre. Dale que salió el sol. I guess we'll never know. You never know. ¿Nada más? ¿Leyeron algo esto? No leyeron nada. Profe, entonces, perdón que vuelvo sobre lo mismo, pero es para ver si lo entendí. La P pulmonale, o sea, sería por una gran contracción, digamos, de las aurículas. Crecimiento. Crecimiento. Repito. Y la P mitral es cuando estaría la aurícula izquierda aumentada y la derecha no, entonces como que se hace una M. Bravo. Excelente, así es. P pulmonar, crecimiento de aurícula derecha. P mitral, crecimiento de aurícula izquierda. Ah, genial. Muchas gracias, profe. Así. Pero el gran crecimiento cuando ya que veo que lo que les llama la atención es electrocardiografía, cuando vayan a ver crecimiento de aurícula izquierda, por así decirlo, puro, búsquenlo en B1, B2. Fíjense que B1, B2 tenía un componente negativo muy grande, el electro. ¿Recuerdan? Ese componente negativo final es puro aurícula izquierda. Cuando ese componente negativo pasa el cuadradito de amplitud, un cuadradito de amplitud, chiquitito, del electro, ya se habla de hipertrofia auricular izquierda. Este tenía 2 o 3, no me acuerdo, esa P negativa que había en B1, no sé si recuerdan. Ahí Claro, no sé, eso no es P mitral, eso es componente negativo, ¿sí? De la P en B1, que es crecimiento de aurícula izquierda. P mitral y P pulmonar se ven en derivaciones frontales de 1, 2, 3 a BR, BL, a BF. ¿Bien? Las precordiales, como van variando de derecha a izquierda, a veces ves parte de la aurícula derecha más que la izquierda, a veces va más a la izquierda que la derecha, depende de la derivación que estés viendo. En B1 veo más la aurícula derecha que la izquierda, en B6 veo más la aurícula izquierda que la derecha, pues la estoy viendo más de frente. Bueno, para ver las P mitral y P pulmonar, se ve en derivaciones frontales. Ustedes no conocieron, yo tampoco, pero los primeros electrocardiógrafos tenían solamente derivaciones frontales. Era de 1, de 3 a BR, BL, BF. Chau, se terminó. Las precordiales aparecieron después. Por eso se les llama derivaciones frontales o estándar. No sé si lo escucharon también. Porque eran las derivaciones clásicas. Las derivaciones precordiales, que nosotros ya son viejísimas para nosotros, reaparecieron mucho tiempo después. Entonces, todas esas P, mitral, P, todo eso está referido a las derivaciones frontales. Me estoy yendo mucho por la rama, pero es para que ustedes entiendan por qué o dónde se busca, nada más. Profe, una consultita con respecto al soplo, ¿puede ser? Sí. Viste que, bueno, hablamos del soplo que puede ser romboidal, digamos, ¿no es cierto? Sí, señor. Me cuesta entender el tema de por qué, o sea, sería increciendo y decreciendo. ¿Por Sí, qué señor. sería la estenosis es lo que produce que al principio no pueda pasar mucha sangre, entonces hace un flujo lento, después en el pico del latido, digamos, en la sístole, es creciendo ahí, por eso sería esa parte, y después vuelve por la propia, o cómo sería en sí? Lo explicaste perfecto. Pero a medida que voy abriendo la puerta, pasa un poquito de sangre, esa es creciendo, empieza a pasar sangre, a medida que la abro al mango lo que puedo, llega a su pico, y después cuando va bajando la presión, porque se va quedando con menos sangre en el ventrículo, va decreciendo.
Perfecto, entonces. ¿Sí? Y otra consultita con respecto al soplo es, viste que en una estenosis aórtica, digamos, se puede irradiar al cuello y al ápex, ¿no es cierto? Sí, ¿Por qué sería que se irradia al ápex? Tipo, esa sería mi duda. muy bien, porque el aparato generalmente cuando está muy calcificado retumba sobre las paredes del ventrículo izquierdo y se escucha la punta. Se llama disociación acústica de Gabardín, es bien del cardiólogo, no importa. Ustedes tienen que saber que todo soplo se escucha mejor o se irradia hacia donde va la sangre. Entonces, el soplo de estenosis aórtica, ¿hacia dónde va la sangre? Hacia la Hacia arriba. aorta. Hacia Exacto. la aorta. Hacia el cuello. Entonces se va a escuchar bien y va a fremitar y va a irradiar hacia las arterias del cuello, por ejemplo. Perfecto, perfecto. ¿Dónde va la sangre? La insuficiencia mitral, por ejemplo. La sangre va del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Izquierda. La aurícula izquierda es la axila, la puedo escuchar yo en este caso. O sea, se irradia axila. ¿Me explicó? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Entonces, el único soplo, digamos, que tiene esa disociación es el aórtico. Cuando está muy calcificado todo se puede escuchar a la punta también. Pero se llama disociación acústica porque el soplo va para un lado, pero se escucha para el otro. Va Genial. para la aorta, pero se escucha para como si fuese del otro lado. Pero no, olvídense de eso. Que se irradie carótida es suficiente para mí. Gracias. Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima. Gracias, profe. Cuídense. Gracias. Espero Gracias, profe. haber Nos sido vemos. útil. Chao. Gracias, adiós.